Bienvenidos a esta sesión donde abordaremos el concepto de estrategias didácticas para el aprendizaje. Es muy importante empezar por conceptualizar esto que estamos definiendo como estrategias didácticas y cómo estas estrategias favorecen o benefician los procesos de aprendizaje. Inicialmente abordaremos ese concepto de didáctica, que proviene del griego didásticos. Inicialmente tenía una referencia a la enseñanza y la instrucción, ¿sí? Por eso inicialmente fue interpretado como el arte o la ciencia de enseñar y de instruir. El primero que se refirió a ello fue Juan Amos Comenio en 1657. Ustedes pueden ver esa profundidad del concepto de didáctica que se inició a definir en esta época. Y él escribió un libro que se llamó La Didáctica Magna. Y allí se menciona que la didáctica tiene referencia en dos grandes componentes, ¿cierto? Uno relacionado con el ámbito teórico, profundizando en el conocimiento que el sujeto desarrolla en un contexto de enseñanza y de aprendizaje, y el segundo ámbito concerniente a la regulación de la práctica con respecto a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces ya se empieza a dar una definición, ya nos aproximamos a un concepto de definición, pero miremos unos elementos bien importantes que tienen que ver con este concepto, el cual, de acuerdo a Flores, tiene unos componentes, ¿cierto? ¿Qué se entiende, dónde está situada y qué se trata y para qué sirve? Entonces, ¿qué es? Se concibe como una ciencia, dónde está situada en el ámbito de la educación. ¿De qué se trata? Estudia e interviene todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y para qué sirve? Y este es el punto que nos interesa en este momento a nosotros y por eso estamos abordando este concepto de estrategias didácticas para el aprendizaje. Es porque la didáctica nos sirve porque organiza la enseñanza y favorece el aprendizaje de los estudiantes. Y es lo que realmente nos interesa en este momento, es cómo se favorece esos procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La tríada didáctica está compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento contenido. Asimismo, estos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante destacar que el triángulo didáctico se adapta de acuerdo a los contextos educativos en los cuales esté inserto, considerando, como lo sugiere Pechesmiki en el año 2000, la interacción sociocomunicativa entre el docente y los estudiantes. Dicha interacción es conocida como el contrato didáctico, el cual genera expectativas, tanto por parte del profesor como por parte del estudiante. Esas expectativas, como menciona Pechesmiki, involucran pactos, ya sean implícitos o explícitos, que facilitan la regularización de aspectos como el aprendizaje, los comportamientos y las interacciones. Debido a ello, el conocimiento experimenta modificaciones, transformándose y adaptándose de acuerdo al control establecido. Este contrato didáctico y sus características están estrechamente relacionados con el tipo de enfoque que la didáctica adopte. Ya habiendo definido el concepto de didáctica, vamos a aproximarnos a una definición de estrategias didácticas. Díaz Barriga en 1998 las define como procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Cabe destacar que existe otra aproximación para definir una estrategia didáctica, de acuerdo a Tebar 2003, la cual consiste en procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Bajo el enfoque por competencias, los agentes educativos encargados del proceso de enseñanza y aprendizaje deben ser competentes en cuanto al ejercicio y diseño o planificación de una clase, así como también en la operacionalización de situaciones de carácter didáctico. Esto es muy importante.
¿Por qué? Porque si bien se definen como estrategias que realiza el maestro en la planeación y la organización de las clases, también se pueden asumir, como lo vamos a ver en un momento, como estrategias que el estudiante puede desarrollar para promover su propio aprendizaje, para enfocarse y asegurar que esté aprendiendo más y mejor. En este sentido existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, las cuales fueron caracterizadas por Alfonso Tapia en 1997 y que podemos ver en este esquema, ¿sí? Entonces es importante resaltar que las estrategias están enfocadas a cumplir los objetivos que se plantean en un determinado contexto de enseñanza y aprendizaje, donde las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje se ponen en práctica. Las estrategias de enseñanza fomentan las instancias de aprendizaje, promoviendo el trabajo y las actividades que deben desarrollar los estudiantes. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, es relevante mencionar que los estudiantes las utilizan para organizar, para reconocer, para comprender los contenidos, las ideas claves o la información relevante. En general, lo que podemos decir es que las estrategias comparten algunos elementos en común, algunos componentes fundamentales, donde se define que el estudiante, por ejemplo, es el sujeto activo del proceso de enseñanza y que el contenido que se va a desarrollar no es solamente un contenido teórico, sino que es un contenido conceptual, adicionalmente procedimental y actitudinal, que hay que tener en cuenta condiciones de espacio y de tiempo que sean propicias para el ambiente de aprendizaje, que, como ya lo vimos anteriormente, es muy importante tener en cuenta las actitudes del estudiante, eso que vimos en la motivación. Importante también tener en cuenta en las estrategias didácticas los tiempos, los conocimientos previos que tienen los estudiantes, la modalidad de trabajo que se esté empleando y los procesos de evaluación con los cuales se vaya a valorar los aprendizajes que se han construido. Entonces, en ese sentido, lo que podemos definir es que las estrategias de aprendizaje, que son las que nos interesan en este momento, las estrategias didácticas de aprendizaje, son las que los estudiantes utilizan para organizar y comprender contenidos o ideas claves. Esto es lo que nos resulta en este momento relevante y es lo que queremos que ustedes empiecen a identificar para que construyan esos contenidos, ¿sí? Que organicen la información, que utilicen esa información para que les facilite los procesos de construcción de sus aprendizajes. Estas estrategias didácticas entonces tienen unas categorías, ¿sí? Vamos a mirar esas categorías que nos permiten clasificar esas estrategias didácticas. Entonces hay un tipo de estrategias didácticas que tienen que ver con la elaboración de la información, que consiste en que el estudiante construya conocimiento a partir de la generación de nuevas ideas que permitan una elaboración más profunda a nivel cognitivo. Se fomenta la creatividad y habilidades cognitivas de nivel superior como interpretar, criticar, elaborar, generar, analizar y resolver, ¿sí? En lo que respecta a la categoría de representación de la información, cabe destacar que ella refleja el conocimiento adquirido por los estudiantes a través de una representación visual o gráfica, estructurando e ilustrando el contenido aprendido a través de un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un organizador gráfico, etc. Aquí se promueven habilidades cognitivas superiores como por ejemplo organizar, sintetizar, contrastar, describir, distinguir, explicar, etc. En cuanto a la categoría del desarrollo de la comunicación y trabajo grupal, es posible mencionar que ésta genera instancias para desarrollar actividades de nivel colaborativo y cooperativo, poniendo en práctica la habilidad de comunicarse con sus pares,
Aquí es muy importante destacar que se trabajan habilidades cognitivas tales como planificar, explicar, decidir e inferir. La categoría última de comprensión de la información permite que el estudiante estructure sus esquemas mentales, analice el contenido nuevo y se apropie de ese contenido comprendiéndolo en su totalidad. ¿Sí? Aquí se forman y se modelan habilidades cognitivas relacionadas con conectar, comprender, desarrollar, categorizar, ordenar, etc. Entonces, estas 4 categorías de las estrategias didácticas son las que nos permiten a nosotros identificar qué tipo de estrategia didáctica se relaciona con qué tipo de acción o propósito de aprendizaje que se tiene. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, miremos cuáles son esas estrategias relacionadas con estas 4 categorías de estrategias didácticas que hemos mencionado. Entonces, en este cuadro podemos identificar algunas de las estrategias didácticas que tienen que ver con esas 4 categorías que alcanzamos a identificar hace un momento. Entonces, por ejemplo, una estrategia relacionada con esa categoría de elaboración de la información puede ser el ensayo, pueden ser las lluvias de ideas. Pero si hablamos de representación de la información, podemos referirnos a estrategias didácticas como los mapas conceptuales, los organizadores gráficos, los mapas mentales, las redes semánticas, los cuadros test, las tiras cómicas, los cuadros sinópticos, las líneas del tiempo. Pero si ya lo que nos interesa es desarrollar otro nivel como el desarrollo de la comunicación y el trabajo grupal, las estrategias didácticas pueden ser los juegos de roles, júntate, piensa y comparte, rompecabezas, los paneles de discusión, que también podemos mencionar aquí los debates, ¿sí? O las exposiciones que permiten el trabajo grupal y desarrollan habilidades comunicativas. Y para la comprensión de la información, entonces también hay unas estrategias que son muy importantes y que podemos tenerlas en cuenta, como los barridos de texto, las búsquedas de información específica, las investigaciones, las ilustraciones, las inferencias o alguna estrategia que se ha denominado las sillas filosóficas. Entonces aquí está en este cuadro representadas algunas de las estrategias didácticas que vamos a estar abordando en lo que nos queda de este semestre. Espero que este tema haya sido de absoluta claridad y que podamos comprender el sentido y el propósito de las estrategias didácticas para el aprendizaje, desde la perspectiva del estudiante que va a utilizar para profundizar, para fortalecer y para mejorar sus procesos de aprendizaje, en la medida en que empieza a desarrollar un tipo de acción con eso que está aprendiendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.